Mi grupo va a presentar el metabolismo de los aminoácidos. Está conformado por Rosa López, José Pablo Andrade y mi persona Ariel Pócar. Metabolismo de los aminoácidos. Los aminoácidos son una fuente esencial de energía, tanto en la dieta como durante el ayuno. Además de ser elementos estructurales en péptidos y proteínas y precursores de neurotransmisores y hormonas, los esqueletos carbonados de algunos aminoácidos pueden utilizarse para producir glucosa mediante la gluconeogénesis, proporcionando así un combustible metabólico a los tejidos que requieren o necesitan la glucosa. Estos aminoácidos se pueden denominar aminoácidos glucogénicos o glicogénicos. Los esqueletos carbonados de algunos aminoácidos pueden producir también acetil-CoA o acetoacetato y se denominan cetogénicos, lo que indica que pueden metabolizarse para proporcionar precursores inmediatos de lípidos y cuerpos cetónicos. Cuando los aminoácidos se metabolizan, el exceso de nitrógeno resultante debe excretarse. Entonces tenemos que, dado que el amoníaco es la forma principal por la que el nitrógeno se elimina, los aminoácidos, y como el amoníaco es libre, es bastante tóxico, los seres humanos lo convertimos rápidamente en amoníaco derivado del catabolismo de los aminoácidos en urea, que es neutra, menos tóxica y mucho más soluble y se llega a excretar en la orina. Los esqueletos carbonados son numerosos aminoácidos que pueden derivarse de metabolitos en las vías centrales, permitiendo la biosíntesis de algunos aminoácidos, pero no de todos. Por lo tanto, los aminoácidos pueden sintetizarse de esta manera, que no son necesarios en la dieta, conocidos como aminoácidos no esenciales, y los aminoácidos que tienen esqueletos carbonados, que no pueden derivarse del metabolismo humano normal, se le denominan aminoácidos esenciales. La relación con el metabolismo central. Tenemos que los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Pueden ser desaminados para proporcionar el esqueleto carbonado que puede ser utilizado en varias vías metabólicas. Por ejemplo, el suministro de energía. Los aminoácidos pueden ser desaminados y sus esqueletos carbonados pueden entrar en el ciclo de Krebs y transformarse en sustratos para la gluconeogénesis. Esto es especialmente útil en situaciones de consumo excesivo de proteínas o cuando no existe energía libre. Sin embargo, durante el ayuno prolongado, la proteína muscular se degrada a aminoácidos para la síntesis de proteínas esenciales y los cetoácidos para la gluconeogénesis. Esto ayuda a mantener la concentración de glucosa en sangre y a aportar metabolitos para la producción de energía, lo que podría explicar la pérdida de masa muscular durante el ayuno. Además, las proteínas pueden llegar a jugar una dieta muy importante como la fuente de esqueletos carbonados para el metabolismo oxidativo y la producción de energía. Formas de almacenamiento de la energía, como podemos ver aquí, tenemos que el combustible almacenado como el glucógeno se almacena en el hígado, en el músculo, la glucosa libre en líquidos corporales, el triacilglicerol en el adiposo y las proteínas en el músculo. Ahí también podemos ver la cantidad, la energía que podemos encontrar en cada uno de estos tejidos. Siguiendo tenemos la digestión de las proteínas. Tenemos que las proteínas de la dieta contribuyen al metabolismo energético y a las reservas de aminoácidos esenciales, pero primero deben ser digeridas hasta el nivel de aminoácidos libres o pequeños péptidos y absorbidas a través del intestino. Tenemos que la digestión de las proteínas comienza en el estómago con la acción de la pepsina, una proteasa activa en el pH bajo del estómago. La digestión continúa con el intestino delgado, donde las secreciones pancreáticas, que contienen precursores inactivos de varias serinas, proteasas como la tripsina, quimotripsina y elastasa, junto a carboxipeptidasas, actúan sobre las proteínas. El proceso de digestión se completa con enzimas en el intestino delgado. Los dipéptidos y tripéptidos restantes se fragmentan en enterocitos y los aminoácidos libres resultantes son absorbidos y transportados a la vena porta, que desde ahí son llevados al hígado para el metabolismo energético, la biosíntesis o para ser distribuidos a otros tejidos para satisfacer las necesidades similares. Como podemos ver ahí en el gráfico, tenemos que los aminoácidos vienen de las proteínas corporales o proteínas ingeridas y se puede ir convirtiendo en urea, en energía, en glucosa, que se deposita en glucógeno. Para la degradación y el metabolismo de los aminoácidos, vamos a necesitar eliminar el grupo amino del aminoácido, para así generar un cuerpo carbonado apto para el metabolismo. De esta manera tenemos tres mecanismos principales para la eliminación del grupo amino.
La primera va a ser la transaminación, donde vamos a traspasar el grupo amino de un aminoácido a un alfa-cetoácido apropiado. Segundo, vamos a tener la desaminación oxidativa, que va a ser la eliminación oxidativa de un grupo amino, lo cual nos va a generar un alfa-cetoácido, una flavoproteína reducida y un amoníaco. Y por último tenemos la deshidratación, que va a ser la eliminación de un grupo de agua, un H2O, de un aminoácido, lo que nos va a generar un compuesto imida inestable que se va a hidrolizar espontáneamente y nos va a generar un alfa-cetoácido y un grupo amoníaco también. Dentro de los procesos de desaminación del aminoácido, el más importante va a ser la transaminación, como he mencionado previamente, donde vamos a indagar en un poquito de sus procesos. Primero que nada se lleva a cabo por la aminotransferasa o las transaminasas, las cuales van a ser enzimas que se van a encargar de agarrar el aminoácido y convertirlo en el alfa-cetoácido correspondiente. El caso que nosotros vamos a ver, debido a su importancia en el ciclo Krebs, va a ser el del alfa-cetoglutarato, que se convierte en glutamato, y el oxalacetato, que se convierte en aspartato. Vamos a tener que las aminotransferasas van a ser cofactores derivados de la B6. O sea, van a tener cofactores derivados de la B6, que van a llamarse el fosfato de piridoxal, que va a ser un componente fundamental en su funcionamiento. Y durante la reacción de aminotransferasa del aminoácido al alfa-cetoácido, vamos a tener un intermediario llamado piridoxamina. El glutamato y el aspartato se generan. Estos van a cargar con un grupo nitrogenado. Este grupo nitrogenado va a ser la manera exclusiva en la que la urea obtiene todo lo que va a ser el nitrógeno a través del ciclo de la urea. Tenemos que el glutamato y el aspartato generado a través de la transaminación va a poder proporcionar todo el nitrógeno necesario para el ciclo de la urea. De la manera siguiente, el glutamato se va a descomponer en ácido cetoácido, en amoníaco y en NADH a través de la acción de la GDH o glutamato deshidrogenasa. El amoníaco se va a convertir en carbamilfosfato, que va a ser el primer paso del ciclo de la urea, mientras que el ácido aspartico, que también contiene su grupo nitrógeno, se va a descomponer en fumarato. El fumarato va a ser extremadamente clave debido a que va a permitir unir los metabolitos del ciclo de los ácidos carboxílicos y el ciclo de la urea, y de esta manera poder ayudar a las reacciones necesarias para el cuerpo. Puede tomar dos caminos dependiendo del estado fisiológico o el contexto fisiológico que se encuentra en el cuerpo. Por un camino se puede convertir en oxaloacetato a través del ciclo de los ácidos carboxílicos. Después puede unirse a un grupo amino y volver a entrar en el ciclo de la urea, y así poder suplir a la urea de nitrógeno. Y por el otro lado, el fumarato se puede puede apoyar al metabolismo energético y la gluconeogénesis. Y como dije anteriormente, el fumarato va a ser clave para la vinculación del ciclo de la urea y el ciclo de los ácidos carboxílicos. Antes de indagar en lo que va a ser el ciclo de la urea como tal, es bueno que hablemos sobre la glutamina y sus funciones. La glutamina como funciones principales va a tener la detoxificación del cuerpo de los amoníacos, va a tener el transporte de los grupos aminos desde los tejidos al hígado y desde el hígado a los tejidos, va a servir como un tampón para la utilización de amoníaco, va a servir como fuente de amoníaco y va a servir como reserva de grupos aminos. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la glutamina va a ser nada más que el alfa-cetoglutarato convertido en glutamato a través de la aminotransferasa y la unión de un grupo amoníaco, y del glutamato convertido en glutamina a través de la glutamina sintasa, la unión de un amoníaco y la funcionalidad, y la energía otorgada por un ATP. De esta manera, la glutamina va a ser aquella molécula que va a cargar con dos grupos amoníacos en todo momento y por ende explicar sus diversas funciones. El ciclo de la urea va a ser el mecanismo que va a tener el cuerpo para poder metabolizar y excretar la urea en la eventualidad. Va a ser llevado a cabo en el hígado, en los compartimentos citoplasmático y mitocondrial. El primer paso va a ser la conversión del amoníaco de la glutamina liberado por el glutamato
deshidrogenasa en carbomoil fosfato debido al actuar de la enzima CP1 en la mitocondria hepática, ocupando 2 ATP. Este va a ser el primer paso del ciclo de la urea. El carbomoil fosfato va a ingresar al ciclo de la urea y se va a unir a la omitrina en una reacción catalizada por la omitrina transcarbomoilasa. Y van a generar la citrulina. La citrulina la tenemos englobada en color azul debido a que va a generarse en la mitocondria, pero luego esta va a salir y se va a unir con el aspartato del ciclo de los óxidos tricarboxílicos y se va a condensar para formar el arginino succinato. El arginino succinato va a ser sintetizado debido a la catálisis de la arginino succinato sintetasa y la transformación de un ATP en un AMP. El arginino succinato es muy importante debido a que va a ser la conglomeración del grupo nitrogenado del aspartato y de la glutamina. De esta manera, el ciclo de la urea ya va a poder tener sus dos grupos nitrógenos, los cuales van a ocuparse para la síntesis correcta de la urea. El arginino succinato va a irse en la arginina y en el fumarato. Respectivamente van a estar en el ciclo de la urea y en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. El fumarato se va a hidrolizar debido al actuar de la arginasa en urea y en omitrina. De esta manera se termina el ciclo de la urea y puede repetirse el ciclo y se genera una molécula de urea que va a permitir al cuerpo excretar el nitrógeno, residuo de los aminoácidos. El fumarato generado por la arginina succinata va a entrar en el ciclo de los ATC y va a entrar en la mitocondria. Se va a convertir en malato y en oxaloacetato. El oxaloacetato se va a convertir en aspartato debido al actuar de una aminotransferasa. De esta manera uno puede comprender cómo el ciclo de la urea y el ciclo de los ATC están de la mano y generan la urea y los metabolitos necesarios para el cuerpo. Para la regulación del ciclo de la urea vamos a tener principalmente al compuesto llamado N-acetilglutamato, que va a ser un regulador alostérico para la enzima CP1, la encargada de convertir el amoníaco en la carbomoil fosfato, que va a ser el primer paso del ciclo de la urea. Además vamos a tener la arginina, que va a ser un regulador un poquito menor, pero igual va a ser importante, debido a que va a ser un regulador alostérico para la N-acetilglutamato sintasa. Otros factores que pueden regular el ciclo de la urea va a ser el ayuno, donde debido el ayuno y la emisión, donde debido a la disminución del consumo de hidratos de carbono y de grasas, se van a descomponer las proteínas y por ende los aminoácidos para generar la gluconeogénesis, por donde va a aumentar un montón todo lo que va a ser la generación de la urea y todo esto se va a ver muy exacerbado. Los otros factores reguladores van a ser los defectos, especialmente relacionados hacia las enzimas encargadas de llevar a cabo este proceso, donde si la enzima afectada va a estar más cercana a los primeros pasos, el defecto va a ser mucho más importante y la regulación por ende también. Por ejemplo, generalmente estos defectos generan hiperamonemia y edema del SNC, y el efecto más común está en la orotrina transcarbomoilasa, que va a estar ligado al cromosoma X. Además, es importante introducirse al concepto del balance del nitrógeno, donde en un adulto sano la ingesta de nitrógeno va a ser igual a la excreción de nitrógeno. En un niño o niña en la pubertad o después de una persona después de un traumatismo, la ingesta de nitrógeno va a ser superior a la excreción debido a que se están ocupando las proteínas y los aminoácidos para generar nuevos tejidos. Y en las personas con ayuno o inanición o diabetes no controlada, la excreción de nitrógeno va a ser mayor a la ingesta debido a que se tienen que ocupar las proteínas para la gluconeogénesis. La conexión de metabolismo de aminoácidos con síntesis de glucosa y cuerpos cetónicos. Tenemos que los aminoácidos son fundamentales como fuente vital de energía para poder nosotros adquirir lo que necesitamos para la homeostasis correcta.
y pueden ser desaminados proporcionando esqueletos carbonados. Tenemos dos vías, la síntesis de glucosa o gluconeogénesis, que se da por algunos aminoácidos, son glucogénicos, como bien sabemos, son introducidos en los carbonos en el ciclo de Krebs, lo que significa que sus esqueletos pueden convertirse en glucosa a través de la gluconeogénesis. Cuando los niveles de glucosa en la sangre son bajos, estos aminoácidos pueden ser desaminados y sus esqueletos carbonados pueden entrar en el ciclo de Krebs y transformarse en sustratos para la gluconeogénesis. Como podemos ver ahí en la imagen, unos ejemplos de los glucogénicos tenemos la alanina, arginina, el aspartico, la cistina, glutámico, glicina, histidina, hidroxiprolina, metionina. Tenemos muchos más ahí. La síntesis de los cuerpos cetónicos, que es la otra vía, tenemos que algunos aminoácidos son cetogénicos debido a que proporcionan sus cadenas al metabolismo central, lo que significa que puede dar lugar a cuerpos cetónicos. Durante periodos de ayuno prolongado o en personas con diabetes tipo 1 no controlada, estos cuerpos cetónicos se producen en el hígado a partir de los ácidos grasos y aminoácidos y se utilizan como fuente de energía que principalmente se dan para el cerebro. Como podemos ver ahí, los cetogénicos tenemos la leucina, que es la más común y prácticamente creo que es la única. Y aquí tenemos un recuadro en el que podemos ver algunos que son glucogénicos y cetogénicos, como la isoleucina, la lisina, la fenilalanina y la tirosina. Para recalcar como finalmente, tenemos que el metabolismo de los aminoácidos en el mantenimiento de la homeostasis juega un papel muy importante proporcionando sustratos para la síntesis de glucosa y cuerpos cetónicos según sea necesario para el cuerpo. Es importante que destaquemos que el metabolismo de los aminoácidos está vinculado con el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea y el metabolismo de energía celular. Les voy a hablar sobre la biosíntesis de los aminoácidos. Este proceso implica la síntesis tanto de los esqueletos carbonados de los alfa-cetoácidos, los cuales son los precursores de los aminoácidos, más la unión del grupo amino por un proceso de transaminación. Los aminoácidos tienen una alta importancia dentro del organismo, ya que son precursores de neurotransmisores, hormonas, mediadores de la inflamación y moléculas tanto transportadoras como efectoras. Un ejemplo de estas sustancias es la histamina, la cual deriva del aminoácido histidina. Esta sustancia es liberada por los mastocitos y los linfocitos en procesos inflamatorios, especialmente en procesos inflamatorios alérgicos. Por lo tanto, la histamina tiene su actuación tanto como una hormona y una mediadora de la inflamación. Algo esencial a tener en cuenta es que en el ser humano solamente un 50% de lo que es necesario para mantener la homeostasis es sintetizado por el propio organismo, lo cual nos da una clasificación en aminoácidos esenciales y no esenciales. Esta clasificación proviene de la necesidad de que los aminoácidos provengan de la dieta, siendo los esenciales los cuales no son sintetizados en el cuerpo y deben provenir de la dieta, y los aminoácidos no esenciales que el cuerpo es capaz de sintetizar. Sin embargo, tenemos estos dos aminoácidos cuya clasificación es más compleja. En el caso de la cisteína, esto se debe a que su azufre debe venir de la metionina, y la metionina es un aminoácido esencial. En el caso de la tirosina, esta puede ser derivada de un aminoácido esencial igualmente, que es la fenilalanina. Por lo tanto, a pesar de que la cisteína y la tirosina no sean aminoácidos esenciales, dependen de que existan niveles adecuados tanto de metionina y de fenilalanina respectivamente. También el día de hoy vamos a analizar una patología que nace de la deficiencia de síntesis de los aminoácidos, más que nada en una alteración. Esta es la fenilcetonuria. Esta enfermedad se ocasiona debido a la deficiencia de la síntesis de la enzima
fenilalanina hidroxilasa. Esencial en el proceso de la hidroxilación de la fenilalanina, el cual es esencial al momento de degradar el esqueleto carbonado de este aminoácido y en lo que es el proceso de síntesis de la tirosina. Este defecto se debe a un defecto autosómico recesivo. En cuanto a los síntomas de esta enfermedad, tenemos un retraso mental y social, movimientos espasmódicos en las extremidades, erupciones cutáneas y, en los casos en los que la enfermedad ha avanzado y no ha sido detectada al tiempo adecuado, se presentan lo que son convulsiones y temblores. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza por exámenes medianamente sencillos, como lo son un examen de sangre, además de pruebas genéticas para la confirmación del diagnóstico. Los exámenes de sangre son los que buscan identificar la presencia o la ausencia de la fenilalanina hidroxilasa. En cuanto se detecta una cantidad muy baja o la ausencia de esta enzima, es que se presenta la fenilcetonuria. Esta enfermedad tiene un tratamiento específico que es relativamente sencillo, el cual se basa en evitar la fenilalanina en la dieta. Esto se puede realizar evitando el consumo de huevos, leche, carne, trigo y sus derivados en la dieta del paciente. Esto debe realizarse desde que es detectada la enfermedad, de preferencia cuando son bebés, para evitar lo que es los efectos secundarios más graves. Esta dieta debe ser estricta y debe ser una dieta de por vida, como se la ha llamado, ya que es esencial para evitar los síntomas de la fenilcetonuria, los cuales los más graves llegan a ser el retraso mental y social, por lo que se genera una acumulación de la fenilalanina dentro del organismo, generando los síntomas, teniendo como los más evidentes un retraso mental y social, la presencia de convulsiones y temblores.